Muy buenas tardes, les saluda Mauricio Núñez desde el programa de Psicología de la Universidad Popular del Cesar. Me encuentro el día de hoy con el profesor Edgar Reisini y creo que no voy a hacer lo mismo que se hace generalmente de decir todo su currículum y decir cuántas maestrías y cuántos doctorados tienen, porque sé que a veces eso apena un poco a las personas y quién mejor persona para presentarse o para que nos diga cómo quiere que lo conozcamos que el mismo profesor Edgar Reisini. Bienvenido. Bien, gracias, muy gentil. Bueno, a mí me gusta que me digan sociólogo. Sociólogo. De profesión, pero me encanta ser simplemente profesor. Mi mamá era maestra de pueblo, mi mamá era una maestra rural y aprendí ser maestro viéndola a ella enseñar. Porque cuando había problemas de nombramiento en ese entonces, mi mamá se llevaba el colegio o la escuela, se la llevaba para la sala de mi casa. Entonces en la sala de mi casa había pupitre, un tablero, la tiza y una almohadilla. Entonces me gusta que me digan profesor. Hago un homenaje a mi madre. Listo. Y bueno, vamos a partir de unos puntos de curiosidad. Reisini, ¿de dónde viene? ¿De dónde este apellido? Bueno, yo soy costeño ribereño, es decir, soy de la costa, soy caribeño, pero nací a la orilla del río Magdalena, o sea, soy ribereño. Formo parte de lo que el maestro Orlando Falmorda discutimos, que es el tema de ser perteneciente a la cultura anfibia. El río Magdalena es mi padre, es mi madre, es mi hermano mayor. De hecho, uno de mis libros está dedicado al río Magdalena, que se llama El hombre y su río. Yo vengo de ese pueblo de Pinto. Cuando yo nací era corregimiento del departamento del municipio de Santana, y cuando el departamento de Magdalena éramos todos. Yo por eso le digo a los del Cesar, es que tú no eres del Cesar sino del Magdalena, estás equivocado. Cuando yo nací, este era un solo departamento. Así que yo soy del Cesar también, y soy de La Guajira. A mí no, esos límites administrativos son más que todo obedeciendo a los temas políticos. Y nací a la orilla del río Magdalena, me eduqué en lo que pude en mi pueblo, un pueblo pequeño. Hoy es un municipio que se llama Santa Bárbara de Pinto. Luego estudié en Magangué, de ahí estudié en Santa Marta, que es una ciudad que amo profundamente, que me gusta vivir en ella. Siempre estudié en colegios públicos y me hice bachiller y luego me fui a estudiar a Bogotá, pero por los problemas económicos tuve que estudiar nocturno, y la carrera que encontré que más se acomodaba a mi perfil, que yo quería ser antropólogo, fue justamente la sociología. Y llegué a la sociología y me cayó al pelo, y soy un antropólogo medio frustrado de alguna manera. Me alegra mucho porque tengo a mi hijo menor, a Guillermo Federico, que él es antropólogo y músico, entonces él como que está haciendo cumpliendo parte del sueño mío. Sí, bueno, mire que yo viví un tiempo por allí, por Santa Bárbara del Pinto y la parte de difícil, Plato Magdalena, La Gloria y pasar allí a los Andes. Sí, claro. Toda esa parte viví 5 años y es uno de los pueblos que creo que todavía conservan ese pedacito de cultura ribereña. Sí, y la parte de San Sebastián. Sin duda, el chandé en Pinto, en mi pueblo. De hecho, yo tengo un defecto grande, y es que yo tomo muy poco en Santa Marta, o tomo de alguna manera, cualquier día me tomo mis tragos, pero cuando voy a mi pueblo, el primer día que llego, se llegan todos mis amigos, mis contemporáneos, mis familiares, y me toca emborracharme, o sea, porque es como recordar con ellos los tiempos de la niñez, los cantos de Pajarito, los cantos de Chandé, de Carmela Flores, de todas las personas que en la niñez nuestra, estamos hablando del año 51, a los 60, 70, 60, 65 años, cuando yo viví en mi pueblo, y por supuesto pues son tertulias, conversaciones largas, cada uno recuerda un pasaje de la vida, cuando el balón o cuando la bola se fue al río y todos nos atravesamos a cogerla, cuando a alguien le pasó algo tratando de perseguir el amor de la vida, el amor de la niñez, de todos los costeños, Sofía, anécdotas así como que uno queda como que, oye, qué chévere recordar, y en medio de esa recordación está la música, ¿verdad? Nos criamos a punto de los
de la música de la ranchera, fíjate, la ranchera de la fonográfica, la música de Alejo Durán, que en ese entonces no se hablaba de vallenato, sino música de acordeón, y de los porros y de la cumbia, ¿no? De Lucho Bermúdez, Maestro José Barro, pero ahí en el pueblo se vive, y por eso ellos hacen un poco como el Festival de la Cultura Anfibia, o del río, algo así. No, y mire que ahora que mencionas la sopilia, todavía sigue vivo esas prácticas. Sí, digamos, por supuesto. Es el, Claro, el tinte que nos caracteriza. esa práctica, por supuesto que es menor, ya, por una razón muy sencilla. Los costeños, la mujer costeña tenía unas prohibiciones que hoy no las tiene. Ese es un tema bien interesante que hemos analizado. En el pasado, la mujer del interior era mucho más, tenía mayor autonomía de libertad frente a su vida sexual. Y por eso los hombres costeños éramos respetuosos y llevábamos a la novia al altar vestida de blanco y ella iba de blanco virgen. Por eso inclusive cuando la mujer no iba virgen, iba ya con barriguita o no se sentía que era virgen, no iba con vestido de blanco, iba con un vestido rosado, iba con un vestido azulito, lo que significaba, eso tenía un significado, eso simbolizaba algo. Y mientras la mujer se reprimía, ¿cierto?, de la vida sexual, el hombre no estaba reprimido y encontraba esa liberación de la libido justamente a través de la zoofilia, como una práctica normal y que los papás, los tíos, lo validaban. Claro, los primos mayores, yo recuerdo a mis primos mayores. Sí, no, y créame que allí llega un punto en el que un psicólogo clínico se No. bloquea ante estos temas culturales. Y bueno, profesor... Pero fíjate, te hago una anécdota. Un día me contaba un conductor de un rápido Ochoa, nos quedamos varados en un pueblo, no me acuerdo ahorita, por Sucre. Y él, mientras era la llanta tal vez, mientras la quitaban y ponían la otra de repuesto, él me comenzó a hablar de ese tema. Me dice, ahora que estoy aquí, me acuerdo que hace no sé cuántos años se me grabó, se dañó el bus y venían unos costeños aquí en el bus, venían de Medellín y habían un poco de animales y salimos para allá y yo no fui capaz. Él, paisa, no fue capaz. Mientras que los costeños hicieron. Ese es un problema cultural muy complejo que, como tú lo dices, eso para entenderlo se necesita vivirlo, claro. Porque yo creo que desde mi carrera yo no hubiese vivido eso y inmediatamente hubiese caído en el DSM-5 diciendo, no, ya esto es una zoofilia, cuando no lo es en realidad. Ahora, lo que pasa es que hay un mito que se llama los pecados contra natura. Los pecados contra natura los estableció la Iglesia y la corona española y eran esos pecados, o sea, eso no se podía hacer, entonces se condenaba. Yo tengo expedientes, leí expedientes, donde a un personaje era condenado a muerte por haber tenido relaciones con una mula. Pero también tengo expedientes, o leí expedientes, donde un hombre rico no fue condenado a pesar de que tuvo relaciones con una mula, porque el tipo argumentó, su abogado argumentó que él no tenía necesidad de hacerlo con una mula porque él tenía mujer y tenía esclavas. En cambio, el pobre sí fue condenado porque él no tenía ni mujer ni esclavas. Es un problema social también. Sí, es un problema social. Profesor, tengo entendido que sus libros hay un componente bastante interesante, el tema del carnaval. ¿Por qué elige constantemente el tema del carnaval? ¿Qué es lo que le marcó a usted para desarrollar uno de sus ejes temáticos sobre esto? Buena pregunta. Mi vida investigativa años 70 siempre estuvo orientada a mirar un tema que era el tema de la cultura en relación con la revolución, con las ideas políticas. Y eso me marcó. Sin embargo, en este tema, cuando estoy tratando de perfilar mi proyecto de investigación, un amigo que había sido mi profesor, un profesor Sergio Pulgarín, muy conocido por acá en la región, me dice, ¿tú por qué no estudias mejor el carnaval? Y entonces le digo, pues sí, ¿no?
era febrero tal vez, y me dice, y eso va a comenzar la otra semana. Entonces yo estoy estudiando en Bogotá, estoy definiendo mi proyecto de investigación, organizo mis cosas, llamo a mi tía en Barranquilla y me vengo al Carnaval de Barranquilla. Y evidentemente encuentro toda una fuerza de la cultura para hacer mi trabajo. Paralelamente a eso está saliendo el libro de Falborda, Monpós y Loba. Y en Monpós y Loba se perfilan algunos elementos de la cultura del Caribe, del río, etc. Y yo digo, bueno, por aquí puede haber cosas, ¿no? Y yo te cuento pero hubo un problema grave. El carnaval, como un aspecto de la vida del hombre, había sido estudiado por la antropología, porque los antropólogos casi que han definido que su objeto de estudio es la cultura, ¿verdad? Entonces el carnaval forma parte de la cultura. Y por la psicología, sobre todo el psicoanálisis hereditario de Freud y de Lifron y de todas estas corrientes. Y creo que también Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, el estructuralista, antropólogo, claro, tiene un libro maravilloso que se llama La Vía de las Máscaras. Hay otro que se llama Carvalho Neto, que es un psicólogo brasilero que tiene un libro sobre folclore y lucha de clases. Es decir, hay todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y unas amigas mías en Barranquilla, psicólogas, trabajaban en el carnaval. Y desde que la mirada del carnaval desde la psicología estaba mirada como el desahogo. Okay, sí. El desahogo, o sea, los costeños. Ese minuto los costeños están reprimidos, entonces en los 4 días de carnaval tienen que desahogarse, hacen de todo, ¿verdad? Comen todo lo que no han comido de la época. Muy básico, sí, correcto. Entonces, esos análisis que yo leía y decía, no, pero aquí el carnaval es otra cosa. Yo te quiero contar que creo que estoy casi convencido que yo fui uno de los primeros sociólogos en Colombia que comenzó a trabajar la cultura como un tema de investigación desde la sociología. Mi primer problema fue que no encontraba director de una tesis. De mi tesis. Porque no tenía... No, porque es que los sociólogos en su momento estudiaban era sociología de la cultura, sociología de la educación, sociología industrial, sociología rural, sociología urbana, sociología, etc. Menos sociología de la cultura. Yo diría que por condolencia, por solidaridad costeña, un compañero amigo de aquí de Villanueva, Guajira, Normando Suárez, dijo, bueno, yo soy el director de la tesis, pero no encontraba. Y luego, ¿quién le evalúa? Le evaluó otro profesor que era apellido Lou Padilla, su mamá era de Cincelejo, y entonces él venía a la fiesta del 20 de enero y conocía algunas cosas. Terminé mi tesis. Bueno, me tocó buscar un antropólogo, un asesor antropológico muy bueno, Luis Guillermo Vasco, quien me dio unas pistas excelentes para trabajar no solamente la antropología, sino un poco de la sociología. Y me puso a leer un libro maravilloso que se lo recomiendo, que se llama La Rama Dorada. Es un antropólogo clásico inglés, Fraser, y allí estuve trabajando y de pronto termino la tesis y entonces llegué a evaluar cuáles son los jurados. 6 meses ahí, no trabajo eso, hasta que de nuevo creo que alguien se condolió. Alfredo Molato, gran periodista y sociólogo, escribe en El Espectador todos los domingos, y Sergio Pulgarín, que ya había vuelto de Francia, evaluaron mi tesis. Y de ahí pasé, y como dice mi hijo, el antropólogo, mi papá tiene una carreta montada y ha vivido de eso durante los últimos 40 años del carnaval. Después ya eso me dio la idea de convertir el libro. En la tesis de grado se llamó Análisis Sociológico del Carnaval de Barranquilla y lo convertí en un libro que se llama Joselito Carnaval, que es el libro sobre el Carnaval de Barranquilla que más se ha editado. Se ha editado 5 veces, las 2 últimas ediciones por Plaza y Jared. Fíjate que eso ha sido... es decir, hacía falta estudiar. Sí. Y creo que también Valledupar, como le venía comentando antes de que empezáramos la entrevista, es un tema que todavía necesita ser estudiado muchísimo más. Sí, te cuento que yo leo mucho al Heraldo de Barranquilla. Por allá en el año 86, 87, cuando yo trabajaba en la Universidad de La Guajira, el Heraldo me abrió las puertas para que escribiera sobre carnaval y eso fue maravilloso. Sí. Bueno,
Profesor, el día de hoy vamos a tocar también un tema que está muy ligado, que creo que también pudo haber influido mucho en los temas del carnaval y también esas experiencias directas que usted tuvo. Nos contaba al inicio sobre que se sienta en unas tertulias a recordar esos viejos tiempos. Pero esa experiencia directa que usted tuvo con la violencia, es decir, ¿cómo la percibe Edgar Reisini? ¿Cómo la percibe ese hombre anfibio del Caribe? ¿Qué pasó con esa violencia? ¿Qué hizo esa violencia? ¿Cuál es la percepción que usted tuvo directa o indirectamente de la violencia? Sin duda hay dos momentos, ¿no? En la costa tenemos dos momentos bien definidos sobre el tema de la violencia de la nación. Un primer momento es que el inicio de la llamada violencia, por llamarlo de alguna manera, a finales de la década de los 40, hacia 1948, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, mucha gente del interior del país, después del Bogotazo y de toda Sí. la confrontación política e ideológica entre conservadores y liberales, que armó los chulavitas conservadores y los liberales guerrilleros o bandoleros, ¿verdad? Entonces, mucha gente se vino huyendo del departamento de Boyacá, de Cundinamarca, de los Llanos, del Tolima, y esa gente se vino a la costa porque la costa no estaba sufriendo la situación de la violencia. De hecho, yo le digo a veces a la gente, la FARC no la crió el Partido Comunista, ni la crió la izquierda, la FARC la crió el Partido Liberal. Lo que pasa es que el Partido Liberal después negocia con el Partido Conservador, montan el Frente Nacional y lo dejan abandonado. Y ellos se vuelven entonces lo que se volvieron, ¿verdad? Entonces, en la costa, yo diría que a pesar de las discusiones que yo tuve con mi papá, que él siempre me negó que él no había llegado a la costa huyéndole la violencia, yo decía que sí, porque si él llegó en el 49 y se casa en el 50 con mi mamá, yo nací en el 51, él está llegando justamente en el momento. ¿Qué es lo que está pasando? Toda esa gente que se está viniendo del interior del país, se comienza a subir, en el caso nuestro aquí de Magdalena, Cesar y un poco La Guaira, se comienza a subir a la Sierra Nevada de Santa Marta, a la serranía de Perijá. Tú te das cuenta que San José de Oriente, y todas estas poblaciones que están aquí arriba, o por la Sierra Nevada, aquí por los lados de San Juan, por los lados de Villanueva, etcétera, o por la Sierra Nevada de Santa Marta, por la troncal del Caribe, sí, Huachaca, todo eso, Huachaca, todo eso son migraciones que vinieron después de los 50, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y lo más curioso de esto, que le explicaba yo en estos días en una entrevista que di para algunos estudiantes en Santa Marta, es que en muchas de estas poblaciones, como Palmor, por ejemplo, o en Minca, o en San Pedro de la Sierra, en todas estas poblaciones hay un fuerte componente de unas familias de un departamento. Por ejemplo, Palmor, hay mucha presencia de tolimenses, porque ¿para dónde se fueron? Para Palmor, se subían todos para Palmor. Y buscaban, me imagino que clima. Entonces, ¿por qué se iban a la Sierra Nevada? El clima es un factor importante, el clima de la Sierra Nevada es clave. En estos días mi hijo está trabajando allá y llueve, ¿cierto? Llueve fuertemente. Se produce mucho café, que es el producto del interior del país. Él es el cafetero. Claro, y de otras partes del interior. Pero además hay una cosa muy bonita que yo siempre mamo gallo, es además se cultivaron frutas que nosotros las traíamos de Bogotá para poderlas comer, o en jugo. Pero aquí nos dijeron estos cachacos o de gente del interior que vino, que se cultivaban en la sierra. Aquí se cultivaban. Y bueno, maracuyá, tomate de árbol, curuba, ¿verdad? La uva, no sé quiéncita, o sea, una serie de cosas que ellos comenzaron a sembrar y que comenzaron a bajar al plano. Entonces, esta gente del interior, que llamábamos despectivamente cachacos, se suben al plano, comienzan a producir, no se meten con nadie, tienen sus propias tradiciones. Tú vas a la Sierra Nevada de Santa Marta y tú ves que la gente te toca las guabinas y te toca ¿cómo se llama esa? El bambuco, te toca la música del interior del país. Y tiene un vallenato, tiene una cumbia, pero lo que más suena es justamente la música del interior del país. Pero ¿qué pasó después?
esa gente vive tranquila. Hay un elemento clave que es hacia 1985, posiblemente en esa década aparece la guerrilla de la FARC en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Perijá, etc. Hay como unas situaciones allí complicadas, y hay en otras partes de la costa. Y todos esos cachacos que han venido, entre ellos, por eso mi apellido Rey es del llano, y yo tengo cara de cachaco. Así es. Cachaco. ¿Para qué negarlo? Sí, claro. Entonces, ya después aparece un nuevo componente de migraciones que ya no está asociado a esa migración huyendo de la violencia, sino que ya viene la violencia insertada en el paquete. O sea, el combo, ¿cierto? Aparece el combo porque hay una, como diría un paramilitar, viene una reacción contra la acción, supuestamente, la falta de acción del Estado. Ellos tienen que organizarse para contrarrestar a la guerrilla. Y en eso la violencia nos da durísimo a todos aquellos actores que no teníamos nada que ver con eso, que lo único que teníamos es pensar diferente. Y comenzó a golpearse a la gente que pensaba diferente. De alguna manera, a la gente que militaba en la UP como yo, tuvimos que bajarle la guardia al discurso, dedicarnos a la academia, a la burocracia estatal. Yo fui burócrata mucho tiempo. A la censura del pensamiento. Porque había una censura del pensamiento y de la libre expresión. Y eso hace que se asesinen 5.000 personas, líderes de la Unión Patriótica. Y esas muertes que aquí en Valledupar y en la universidad, la UPC, fue escenario de una serie de situaciones complicadas. Hoy el Cesar todavía no se recupera. Aquí Santa Cecilia, un corregimiento de Andrea Talvez y una cantidad de pueblos fantasmas que dejó la guerra. El desastre. Correcto. Entonces, estas nuevas migraciones violentas lo que hacen afectar, primero, una cosa que se llama la base social de la guerrilla y una cosa que es golpear la cultura. ¿Cómo se golpea la cultura? Dos ejemplos. En La Guajira se golpea a las mujeres, se masacra en Mayaportete, son las mujeres, por una razón. La mujer es quien organiza la vida desde el punto de vista antropológico, es la relación matrilineal de la mujer, es la importante en la cultura guayú. Entonces por eso es, y el libro se llama así, Masacre en Mayaportete, mujeres guayú en la mira. Ya antes se había cometido todo lo que pasó en el Salao y en toda esa región de los Montes de María, Carmen de Bolívar, Ovejas, San Jacinto, San Juan, etc. Se utilizan los mismos tambores de la gaita y de la cumbia para golpearlas. Y así sucesivamente. Entonces, por acción o por omisión, nosotros en el Caribe llevamos muy duro, sufrimos demasiado con el tema de la violencia. Y eso permeó toda la sociedad. Perdió tanto la sociedad que hasta nuestro comportamiento psicológico cambió. Ya nosotros no nos el costeño bacano, el chévere, sino ya el costeño casi que una expresión de comandante, ¿no? de poner la fuerza. Casi que llega un momento, algunos estudios he visto, por ejemplo, había gente que se creía importante porque la hermana era novia de un comandante. Exactamente, ¿Sí me entiendes? Fuerza, sí. Y nos quedó un elemento clave que todavía existe, el gota a gota, el pagadiario, ¿verdad? La gota amarga, como dicen en el interior del país. Hay una cantidad de factores que todavía no los hemos analizado. Yo en una conferencia que dicté la vez cuando regresé de España en el año 2012 aquí a los egresados de sociología, decía que el Cesar necesitaba de la sociología para poder entender el conflicto y el posconflicto que estamos, en este caso que estamos viviendo hoy, para poder ayudarnos a salir del atolladero, porque necesitamos una mayor convivencia entre todos. Y para eso se necesitan buenos psicólogos, buenos sociólogos, buenos antropólogos. Bueno, hay unos puntos ahí muy claves que usted está mencionando, pero vamos, antes de pasar a estos puntos,
porque es que me gustó mucho el tema de la relación cultura-violencia que usted plantea allí y el golpe de la cultura con la violencia. Pero allí, ¿cómo iríamos definiendo cómo Edgar Racine define violencia? O sea, ¿qué sería entonces violencia? Porque es que hay muchos conceptos, claro, pero ¿cuál sería el acuerdo? No, la violencia es entendida como un acto fuerte, agresivo, físico, por un lado, pero también puede ser ideológico, ¿cierto? El libro más violento de García Márquez se llama El coronel no tiene quien le escriba. Y no se dispara un solo tiro. Exactamente. No se dispara un solo tiro. Pero ahí hay violencia desde la religión, desde la moral, desde la política. ¿Sí ves? Totalmente. Ahora, un ser violento, ¿verdad? Es aquel ser que quiere imponer por encima con razón o sin la razón, su voluntad y utiliza la fuerza. Un conflicto, hay conflictos psicológicos, conflictos antropológicos, etcétera, etcétera, pero cuando tú quieres dirimir un conflicto, tienes que sentarte a dirimirlo, a discutirlo, a ver cómo se resuelve. Pero cuando tú te crees que no te queda otra alternativa y la única alternativa es la fuerza, o sea, la eliminación del otro, pues esa es una forma, expresión de la violencia sin medida. Lo que está pasando hoy con nuestra sociedad y los jóvenes, los niños, los adolescentes, la violación, por ejemplo, el caso de Génesis en Fundación, el caso del niño secuestrado aquí en el Correo, en el Carmen del Norte de Santander, son actos violentos, ¿cierto? Por alguna razón. El señor de Fundación ha pedido perdón, pero ¿eso de qué sirve? Ahora, es un problema psicológico, es un problema mental, es un problema de estimulante, de psicoactivos, y me parece una interesante propuesta del señor de medicina legal. Dice, si tuviéramos un banco de semen, pudiéramos determinar si ese individuo ha violentado a otras personas. ¿Sí ves? Entonces ese tema de la violencia es clave. Ahora, vuelvo y le digo, hay violencia física, la eliminación del otro. Y hay la otra violencia que te la impone, que todo te lo quieren imponer, las exigencias. No se necesita a veces que te peguen un puño para ser violento, se necesitan solamente palabras para hacer esa violencia. O para sacar del estado natural de la persona. Sí, claro. Las reacciones, una acción lleva implícito a una reacción, y ese es el tema. Bueno, y ahora que ha definido este concepto de violencia y volviendo a lo que usted nos comentaba sobre esta migración de las personas del interior, que efectivamente llamábamos cachacos, llamamos todavía cachacos, me surgió una idea, y es la siguiente. Nosotros como latinoamericanos sufrimos, no voy a utilizar el término sufrir, lo corrijo, vivimos lo que fue la conquista y colonización. Podemos hablar que el hombre caribeño ha tenido una doble colonización. América Latina en su conjunto. Nosotros los caribeños, la gente del Caribe, hemos podido ser, yo diría, afortunados, si se quiere. No porque hayan llegado los españoles primero aquí, pero que la modernidad nos llegó primero a nosotros, que la gente del interior del país, por ejemplo. Bueno, sí. Por ejemplo, ¿cierto? Totalmente. Cuando llegaron los barcos. Para que un cachaco conociera un barco tuvo que venir a la costa, ¿verdad? Pero eso no es solamente eso, ¿verdad? Ahora, el problema de cómo afecta un caso concreto que acabamos de terminar con el semillero Alfredo Correa Andrei de sociología, la relación entre el desplazamiento, el desgarramiento y la cultura afectiva. ¿Cómo afectó eso todo este tema violento de la región? La gente se desplazaba de los pueblos, ¿verdad? La desplazaba. Se iba con lo poco que encontraba. ¿Pero qué pasaba? Venía muy católica de su pueblo. Venía muy festiva de su pueblo. La fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta de la patrona, la fiesta de la Navidad. En los pueblos es bonita la Navidad y el Año Nuevo porque la gente
engorda un cerdo, un pavo, una gallina para el 24, para el 31, e invita a los familiares y si hay algunos en Venezuela llegan y tal, ¿correcto? Resulta que con el tema del desplazamiento causado por el conflicto y la violencia y la guerra civil que teníamos aquí, esa gente se vino a vivir a las ciudades, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Valledupar. Acabamos de terminar un trabajo. Esa gente que vino muy católica encontró que la forma de mitigar su pena era en una iglesia evangélica o pentecostal. Ya dejó de festejar la patrona, ya dejó la alegría en su pueblo. Ya el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, no le significa nada. No ha podido insertarse en la cultura de Valledupar o de Santa Marta o de Cartagena o de Barranquilla por muy carnaval. Los jóvenes han logrado, pero las personas adultas no. Pero queda entonces la persona como en un limbo. O sea, claro, un limbo cultural. Exactamente. Un limbo cultural no tiene, es decir, posiblemente perdió el esposo. Y eso replantea otra cosa que ustedes los psicólogos tienen que trabajar, es el nuevo concepto de familia. Sí, totalmente. A ver, la familia hoy compuesta por la abuela y 4 peladitos que le quedaron, de su hija, que se la mataron, y de su hijo, que se lo mataron. Esa es una nueva familia. Ya la unidad de la familia, papá, mamá, el niño, eso ya está revaluado. Totalmente. Entonces, desde el punto de vista cultural, la mayor dificultad que tiene el gobierno colombiano y cualquier gobierno es la reparación simbólica en términos de lo que significa para Pierre Bourdieu el problema de la simbología de la cultura, que es el capital cultural de una sociedad, de una comunidad. ¿Cómo le recuperamos a la gente donde haya habido masacres, ¿verdad?, sus elementos culturales? Tú le puedes dar tierra, herramientas, casas, becas para la universidad, sí. pero ahí estamos, ¿sabe algo? Y es que pienso que toda esta reparación, el tema del símbolo lo han venido confundiendo con el tema del dinero. Sí, claro. Sí, o sea... Y por eso yo decimos, esa es una reparación administrativa. 20 millones por muerto, bueno, entonces yo me tomo en ron 10 y otros 10 que hago. Exactamente, no hay un buen uso. Bueno, estás familiarizado con el tema del sincretismo cultural, ¿sí? El de Canclín, ¿verdad? ¿Cree que la violencia en este punto se ubica como el catalizador de los cambios culturales o la violencia es como la causa original de estos cambios culturales que se están presentando en la costa caribe? No, el tema más interesante es la cultura permea muchos aspectos de la vida social. Y eso se vuelve como un catalizador, se vuelve como un filtro, se vuelve como algo que te aguanta, ¿no? ¿Verdad? El tema de la cultura híbrida, Canclini y el sincretismo cultural, todo esto son de los análisis que tenemos que seguir profundizando. Porque en términos generales, uno ve hoy con mucha alegría, ¿cierto? ¿Cómo es posible que uno culturalmente tenga que ir haciendo unos procesos de convivencia con el otro? Y aquí viene un término que es la diferencia con el otro. Y es que ese es el tema más complicado. Ahora, en la cultura nuestra caribeña, nosotros hemos permeado la nación. ¿Sí? Los Andes ha sufrido una caribización, o sea, el Caribe lo premió, la música vallenata, la cumbia, y luego toda una serie de factores que han hecho que hoy, que el sombrero volteado, que la cumbia, no, y el carnaval. Sin desmeritar a la carranga, por ejemplo, que todavía no ha llegado al reconocimiento cultural internacional. En estos días le dieron, el Senado declaró Patrimonio Nacional el Tejo, ¿cierto? Me parece excelente. A mí me parece que cada comunidad, cada elemento cultural tiene un derecho, ¿verdad?, a todo este tema de la
de la nacionalidad. Es que el tema, para volver a la hibridación cultural, hay que entenderla en lo bueno que podría ser en un momento determinado, pero también hay algunos antropólogos y sociólogos que dicen, yo no acepto del todo el sincretismo, o no acepto del todo, no, la hibridación de Canclini, sino que yo lo que creo que también hay un mestizaje, yo prefiero hablar del mestizaje cultural, y ahí está la discusión, por eso es que, por ejemplo, ¿qué es un híbrido? Ayer yo estaba acostado en un chinchorro guajiro, ¿verdad? Y me llamó un amigo sociólogo y me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces le dije que yo estaba haciendo. Le dije, estoy acostado en un chinchorro guayú, estoy con el iPad, ¿verdad? Escuchando música. Pues claro, entonces me dice, ¿qué proceso de hibridación estamos? Oye, además que estoy contestando en un teléfono, en un Huawei. Eso es la hibridación. O sea, yo una vez estaba en Quito con el profesor Juan Luis Mejía, que es el rector de la EAFIT, y vimos a un indígena de allá del Ecuador, ¿cierto? Con su pinta de indígena. O no vamos a ir tan lejos. Aquí. ¿Qué tal tú? El éxito. Por eso, yo tuve aquí un guayú, un aruaco, un cancuamo, un aruaco con su vestimenta muy hermosa, sus batas, sus mantas, con tenis Nike. Exactamente. Unas gafas Ray-Ban, ¿cierto? Bueno, no se puede poner cachucha, pero fíjate tú, ahí, o con un reloj Rolex. Pero creo que ahí... Ese es el tema, ¿no? De la hibridación. O sea, exacto, y ahí es como una de las conclusiones que podría sacar es que al fin y al cabo la hibridación, más que defender una cultura, es ese reconocimiento de que el otro existe, pero también de brindarle o subsanar las necesidades básicas de cada individuo. Es decir, si yo necesito hablar por teléfono con mi familiar que está en otro país, ¿por qué no comprarme un teléfono cualquiera? O uno Nike para caminar mejor. Así es, pero fíjate que el mismo Canclini, a propósito de Canclini, uno de los primeros libros de Canclini, él dice, hoy se están viendo en las boutiques, ¿cierto? En los diseños de las modas, y se están viendo camisas y mantas mexicanas. Entonces yo le he dicho aquí a la gente, ¿por qué al lado de un diseño de Silvia Cherasi o de Beatriz Camacho o de cualquiera de estas diseñadoras importantes, porque en esa gran boutique, en algún almacén importante de Valledupar o de Santa Marta o de Barranquilla o de Cartagena, ¿por qué no puede haber una manta guayú o algo arhuaco? Sí, claro, totalmente. Puede competir en la misma vitrina. Así es. Profesor, pasando al tema de las consecuencias. Las consecuencias que ha dejado la violencia, creo que muchos las sabemos, siguen siendo muy graves. Sí. Económicamente, culturalmente, o sea, creo que... Las heridas no se han subsanado y tenemos demasiados problemas. Todo conflicto tiene, cuando se cierra, cuando el conflicto llega a su final, deja unas consecuencias positivas y negativas que hay que evaluar. Yo soy de los que pienso que hemos ganado mucho con el proceso de paz. Imperfecto, claro. El que piense que tiene que haber una cosa perfecta, pues está equivocado. No debió haber nacido. No debió haber nacido, porque además, según lo que yo entiendo de los católicos, el único perfecto es Dios. Y entonces, si nosotros buscamos las cosas perfectas, nosotros quisiéramos deberíamos quitar la palabra perfecto del diccionario. Bueno, sí. Sí, porque es que no es perfecto, es que es perfecto. No puede serlo. Siempre va a haber una... Ahora, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante? Hombre, porque nosotros, y yo que soy hijo de la violencia, ¿verdad? Yo nací en la época de la violencia, yo nací en el año 51, es decir, en plena violencia. Entonces, primero, desde niño y adolescente y adulto, aquí siempre hubo una cosa que se llamó el estado de sitio. No habían libertades políticas, no había una cantidad de situaciones, etc.
Luego se aparece el tema de la confrontación política fuerte. Y luego viene este proceso de paz que a mí me parece que ganamos todos los colombianos. Y ahí en ese conflicto hay un tema bien delicado. Evaluar lo que dejó. Sí, claro. A mí me dejó muchos familiares, no muchos, algunos familiares desaparecidos. Ya lo lloré. Hace 20 años, hace 15 años, etc. Quedaron en el camino muchos grandes amigos míos, como amigos estudiantes del bachillerato de Santa Marta o amigos estudiantes en Bogotá, de organizaciones políticas. En estos días, no sé si vieron en la televisión o búsquenlo, aparecieron los restos de Pon Yaqui, Alfonso Yaqui. Alfonso Yaqui era como que el segundo comandante de la toma del Palacio de Justicia y lo habían dado por muerto, que lo habían matado o se había muerto allá en el palacio y resulta que salió vivo del Palacio de Justicia. Mira, cuando yo lo vi hace 3 días, lo vi en la televisión y yo vi a Alfonso porque Alfonso no fue amigo político mío, Alfonso fue amigo de la cultura porque Alfonso cantaba en el Liceo Celedón de Santa Marta y su hermano Carlos Yaqui cantaba con nosotros en el Hugo J. Bermúdez. Entonces cuando yo veo a Pon Yaqui me quedo sorprendido que ese muchacho haya salido vivo y después lo hayan desaparecido. Y peor aún, que la gente estuviera buscando los huesos de Alfonso en otro lado. Eso me preocupa, ¿verdad? Eso, ¿cómo me reparan a mí la alegría de la amistad de Alfonso Yaqui? Y así de mucha gente. No vamos a contar aquí todo, solamente ese tema. Entonces, eso es una cosa, digamos, negativa, pero yo ahora no puedo echar para atrás el tiempo, ¿verdad? Lo que tenemos es que mirar hacia adelante. ¿Qué puedo dar yo, Edgar Rey, ¿cierto? Para contribuir para que esta sociedad que ha estado en una crisis permanente hace 200 años, podamos reconstruir la nación. ¿Sí me entiendes? Para que mis nietos, ya mis hijos no, porque mis hijos están grandes, mis nietos puedan respirar un aire mejor, puedan vivir mejor. Y vivir mejor no quiere decir que tengan casa o edificios o carros, no. Vivan en un país en paz, que hoy todavía, a pesar de todos los esfuerzos, mira lo que está sucediendo. Pero hay voces guerreristas que creen que hay que meter preso y hay que matar un montón de gente. Y hay que, ojo por ojo. Claro. Yo pienso que allí influye mucho el tema de las representaciones sociales que tuvieron origen con Emilio Durkheim. Claro. Esa representación social que tenemos del posconflicto, que entendemos por paz, que entendemos pero pienso que puede jugar un rol muy importante dentro de este proceso de construcción. Y por eso es que yo digo, estimado Mauricio, que en este momento el gobierno nacional tiene que reorientar la política de conciencia, darle más dinero para preparar sociólogos, antropólogos, psicólogos, buenos abogados. Tenemos que preparar trabajadores sociales, tenemos que preparar buenos maestros. Es que si tenemos buenos maestros solidarios podemos enseñar. Yo a veces cuando me pongo a pensar en los elementos identitarios del costeño, que se nos rompió, nosotros éramos solidarios, nosotros no teníamos gamines, nosotros no teníamos el loquito del barrio, el loquito que jugábamos con nosotros, era un loquito agradable, casi que el barrio no tenía un loquito, un bobo no existía, ¿verdad? Pero resulta que hoy tenemos un montón de gamines en todos los semáforos. Salimos con el bolso debajo de... Esa solidaridad se nos ha perdido. Sí, totalmente. ¿Qué críticas merece el Estado? O sea, Estado versus violencia. ¿Qué críticas merece el Estado? El primer violador de los derechos humanos es el Estado. De hecho, la primera forma de violencia en Colombia es la violencia estructural. Esa violencia estructural da cuenta de las precarias condiciones en las que el Estado colombiano atiende a sus conciudadanos. Me explico.
un estado como el colombiano, ¿verdad? Donde hay unas profundas diferencias en la sociedad. En cualquier pueblo, en las grandes ciudades, unas diferencias abismales. No está atendiendo y está violentando los derechos de sus conciudadanos. Vaya usted nomás aquí a La Guajira. Mucha plata, pero muchos muertos, niños. Eso no es la culpa de los corruptos solamente, eso es culpa del Estado que no es capaz de tener una política. Entonces, que desnutrición, yo le digo a los estudiantes, eso no se llama desnutrición, eso se llama hambre. Así es. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, en un departamento como el Cesar o el Magdalena, que tienen agua por todos lados, somos hídricos que da, hay agua por todos lados, pero no tenemos agua tratada para consumir, ¿verdad? Nuestra agua que consumimos es un agua que mucha gente tiene que hervirla, ¿verdad? En unos pueblos donde todavía no hay baterías sanitarias, los colegios, ayer nomás estuve en un colegio en Santa Marta, entonces que había limitaciones para ir a los baños. Entonces, ese es un Estado que violenta los derechos, entonces está creando una violencia. Eso llaman los sociólogos y los mismos abogados y las ciencias sociales como una violencia estructural. Es el Estado el causante de esa violencia. Y yo creo que la historia nos ha quedado pequeña. Casos como el de la Revolución Francesa, yo creo que nos quedó, no, más bien nos ha quedado muy grande realizar procesos como eso. No matar ni hacer este tipo de cosas, pero sí como que de que, aparte de quejarnos, tomar como control a través del voto, a través de las acciones académicas, correcto, a través de la educación, o sea, y el tema de que haya, yo he escuchado el tema de Ser Pilos Paga, y yo digo, bueno, el Ser Pilos Paga ayuda a algunos, pero esos algunos fueron los que tuvieron posibilidades de tener acceso a esa educación, pero ¿qué hacemos con los que no son brutos? No son brutos, los que no tuvieron la oportunidad de que existiese un psicólogo que dijera, bueno, él tiene dislexia, tiene discalculia, es decir, hay muchas falencias realmente. Tú lo ves, tú lo acabas de decir, en un colegio oficial, para poder tener un coordinador de disciplina hay que tener 800 niños. Sí. Y para tener un psicólogo no sé cuánto. 250. Entonces, tú vas a un colegio bilingüe, donde nivel 6, ¿cierto? Calendario B, porque no quieren estar con los del calendario A, que son los pobres, claro. Es una cosa discriminatoria que hay que darle bola. Esos muchachos, además de aprender una segunda lengua, ya te llevan una ventaja. Al que está estudiando en el colegio Lo Perena, por ejemplo, que de vaina verá unas clases de inglés. Y digo de vaina porque de pronto el profesor no se lo nombra en el año. Y de 41 le gustará. Correcto. En cambio, el otro, además de tener el psicólogo, de tener el programa de inglés, va a tener un psicólogo, va a haber una trabajadora social, etcétera, 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 etcétera. Mira, yo tengo una nieta de 10 meses. Mi nuera es profesora bilingüe en el bilingüe de Santa Marta. Y la nieta, por un programa del colegio, ya la llevamos a clase, ¿verdad? Para que juegue, para que se vaya al proceso de desarrollo motriz, todo eso. Mientras que en un sector popular, un niño de 10 meses tendrá diarrea, no comerá bien, y la mamá estará tratando de ver cómo lo pasa a la niña, a la otra, para que se lo cuide, mientras que la otra intenta sobrevivir. Esas son las diferencias. Exacto, y sonará muy feo, pero son formas de garantizar el poder en pocas manos. Y eso tiene una consecuencia que en otros programas podemos hacerlo, pero es que mira que la gente de los ricos se casan entre los ricos. Entre los ricos. Yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿cómo esta gente tiene tanto éxito y unos hijos que no tienen de qué preocuparse? No, es que yo si me mudo para un barrio alto, yo procuro que mi hijo o mi hija busque a alguien que esté al mismo nivel. Voy a leer la frase textualmente. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Tiene validez esa frase? Sí. ¿Y cómo se previene el cumplimiento de un pronóstico así? ¿Qué hacemos? Es que
a nosotros se nos olvida la historia. A veces nos dicen que tenemos memoria de gallina, ¿verdad? Y eso me da rabia. Pero es tan verdad, ¿no? Y es como la que otro dice que los pueblos merecen sus gobernantes. O sea, el gobernante que uno tiene se lo merece. Yo no sé cómo sentirá la gente en Valledupar con el señor alcalde o el señor gobernador. No voy a, pues no, yo no voto a Cruz Santa en Valledupar. Pero uno se preguntaría, ¿verdad? Si yo me merezco ese alcalde que tengo. Y eso tiene otra connotación. Yo me merezco la educación que recibo. O esta es la verdadera educación que yo necesito. ¿Cierto? La UPC significa realmente para la burguesía vallenata o valduparense, significa algo. Miren estas preguntas. Tanto es así que esta sabana, esta donde estamos, tiene 2 hectáreas. Y miren cómo estamos. El Parque de la Cultura Vallenato creo que tiene 30. Entonces uno diría, ¿será que a nosotros nos interesa, a los vallenatos les interesa más la música vallenata que educar a su gente? Cuando pudiéramos tener una gran universidad con tanta tierra que hay. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Entonces, si no conocemos la historia, la repetiremos siempre y siempre estaremos sujetos a que nos manden los mismos. Si tú lees la historia del Magdalena Grande o el Cesar o la Guajira de Colombia, tú encuentras que la historia de esto, la historia política, ha estado concentrada en pocas manos. Pero lo peor, ¿sabe qué es? Es que los pobres se matan o pelean por el apellido A o el apellido B, y resulta que ellos en el Club Valledupar o en el Club Santa Marta se abrazan y se dan la lengua y no se preocupan por eso. Claro. ¿Sí me entiendes? Así o sea, no se preocupan, pero los otros sí, no, es que fulanito, que don Pepe, que las votaciones anteriores a nivel nacional peleando por apellidos, claro. Y yo le digo a la gente, pero ay, ¿y tú qué ganas? Totalmente. ¿Sí me entiendes? La gente, como yo digo, mire, David Sánchez Julián, un escritor de Lorica, Córdoba, decía una frase: familia que roba unida permanece unida. O lo que yo digo en mi libro, el Joselito Carnaval: conejo a tu conejera, babilla busca tu charco. Es decir, en el Festival Vallenato se termina la noche, todo el mundo baila, En las noches se van algunos para el Club Valledupar y los otros para las calles. Unos están con sello rojo, con sello azul, y otros metiendo cualquiera de estos rones baratos. Lo barato, ¿Cómo se llama? Esas marcas. O el cococho, ¿cómo se llama? Y el aguapanela. Bueno, el guandolo. Guandolo. Si tú miras eso nomás, los niveles de participación y de festejo y de alegría en los diferentes sectores sociales, te vas a dar cuenta de eso. Y por eso el carnaval es un reflejo también de la sociedad. Ahora, el carnaval y el festival pueden tener una característica importante, que como son fiestas populares, de alguna manera, lo que trata es de concentrar y digamos, acabar las desigualdades, así sea por un minuto. Yo hablo de la amnistía social. Amnistía social. Profesor, un mensaje para esos estudiantes de psicología que empiezan. ¿Qué hay que hacer frente a la violencia desde el rol del psicólogo, desde el rol del sociólogo, desde el historiador, que para mí es mucho más importante también, sin desmeritar la carrera que estudio, pero cómo se cuenta la historia es muy importante? El antropólogo, o sea, ¿qué vamos a hacer o qué camino podemos tomar? El gran periodista Juan Bosaír, mi gran amigo, me decía un día, cuando le conté que estaba trabajando en Valledupar dictando sociología de la cultura, y dije, ¿cómo se hace uno para enseñar sociología de la cultura en Valledupar cuando la gente anda preocupada por la fiesta? No, al frente, cuando salgo de la universidad los viernes, encuentro unas parrandas inmensas, Juancho. Totalmente. ¿Sí me entiendes? Le decía, no, pero yo creo que hay que darle unos elementos. ¿Qué se necesita? La disciplina académica.
uno como profesional ya constituye una élite intelectual en Valledupar, y esa élite intelectual debe tener una responsabilidad social y política con la comunidad. Yo no puedo mirar el mundo de Valledupar, el mundo del Cesar, con los ojos de un periodista del Pilón o de un periodista de una emisora. Yo tengo que mirarlo con los ojos del académico, del psicólogo, del sociólogo, del antropólogo, del abogado, crítico. O sea, nosotros, la burguesía lo que quiere es que nosotros veamos el mundo al revés, o sea, que va caminando con la cabeza en el suelo y los pies hacia arriba. Nosotros tenemos que voltearlo, y es ver el mundo que está caminando con dos pies o dos piernas y que la cabeza está arriba. Y ese es el mensaje. Yo siempre he pensado que no hay universidades malas, no hay profesores malos ni hay estudiantes malos. Lo que tenemos es estudiantes que a veces y profesores que a veces necesitamos utilizar una mecánica que yo llamo, o una estrategia que se llama la botica del 3 en 1. La botica del 3 en 1 es en las casas, siempre que hay algo dañado, ¿cierto? Una tijera, entonces todo el mundo va y busca un tarrito de 3 en 1 de un aceite, que eso se le echa y eso se afloja. Un poquito de aceite. Eso afloja, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos aflojar la memoria, necesitamos aflojar el cerebro, la inteligencia, ponerla a andar, y eso se pone a andar con la lectura disciplinada, se pone a andar con la construcción de un discurso disciplinado, con el sacrificio por formarse como mejor persona y hacer de la vida un gran académico. Yo he sido un afortunado en términos de que me gusta leer. Yo me hice doctor en historia a los 66 años, no cumplido. Yo me hice doctor en historia en enero del año 2017, año y medio hace. A los 66 años, ¿tú qué haces estudiando? A los 66 uno tiene que estar rascándose el ombligo y criando nietos. Pero no. A mí me parece que hoy, como doctor en historia, yo comprendo más y mejor los procesos históricos de América Latina, y en particular de Magdalena Grande, del Caribe y de Colombia, que antes. Y eso me lo dio mi formación como historiador de la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, me lo dio como sociólogo, y hoy me la está dando la vida a esta edad de los 67 años de leer y estudiar permanentemente la vida y la realidad de departamentos de la costa como el Cesar, como la Guajira, como el Magdalena, donde participo permanentemente en los pueblos del sur del departamento de Bolívar, en el Banco, etc. Entonces el mensaje es ese: estudio, disciplina. Vendrán otros tiempos en los cuales tengamos derecho a las vacaciones. Por ahora no tenemos derecho a vacaciones. Eso de que estoy en vacaciones no tiene derecho a vacaciones. No hay vacaciones porque necesitamos estudiar. No quiere decir que no nos pegamos unos tragos, que echemos una bailada y que echemos otras cosas, nos cojamos, como dicen ustedes aquí en Cesar. Pero no quiere decir que no hagamos la disciplina, ¿correcto? Totalmente. Okay. Por deber. Oiga, profesor, muchísimas gracias. De verdad, esto es invaluable. Damos finalización a la entrevista y pues sin ganas de terminar, porque realmente es una gran conversación, más que entrevista, una gran conversación. Entonces, un placer el que nos haya permitido este espacio. No, ustedes.